Como bien sabéis, dentro de unos días se estrena la película de Napoleón dirigida por Ridley Scott, de la cual por supuesto tendréis su correspondiente análisis histórico en el canal lo más pronto que me sea posible. Pero como la película no la hemos visto todavía, hoy, para ir abriendo boca, veremos un rápido resumen sobre la vida de Napoleón Bonaparte. Un hombre que te puede gustar mucho o nada, pero no se puede negar que es uno de los hombres clave en los inicios de la edad contemporánea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy nos toca tratar pues el tema del momento. Y es que, como sabéis, pues la productora de la película ya lleva un tiempo adelantándonos varios trailers sobre la película que, dicho sea de paso, son la leche. Pero también hay que decir que han generado reacciones bastante dispares. Por un lado están los que nada más ver el tráiler ya se han venido arriba, y por otro los que enseguida y del mismo tráiler han empezado a sacar ya los propios errores históricos. Yo, por el contrario, prefiero no decir nada hasta que vea la película, ya que, a ver, no os imagináis la cantidad de trailers que he visto que eran increíbles y luego viendo la película era algo así como, bueno. Por el lado contrario también he visto muchas veces trailers que sinceramente daban pena, pero que luego la película era la leche. Pero bueno, los trailers están muy bien como ya os he dicho y bueno, no nos enrollemos más y comencemos a hablar de la vida de Napoleón Bonaparte. La vida de nuestro protagonista comenzaba un 15 de agosto del año 1769 en Ajaccio, situada en la isla de Córcega. Territorio que durante mucho tiempo había sido disputado entre genoveses y franceses, pero que los primeros se lo habían cedido a los galos poco antes del nacimiento de Napoleón. Como os imaginaréis, y dadas estas circunstancias, los habitantes de la isla no le tenían demasiado aprecio a los franceses, por lo que nuestro protagonista de hoy, hijo de la nobleza local, nació en un ambiente muy antifrancés. Pero su padre fue de los primeros en aceptar esta situación y mandaría a Napoleón junto a su hermano José a la Academia Francesa de Briand, cuando nuestro protagonista tenía solamente 10 años. Por entonces el nombre de este era Napoleone Bonaparte. Según parece, estos años no debieron de ser demasiado fáciles para él, ya que sí, hablaba francés, pero con un acento italiano muy marcado, motivo por el cual sus compañeros se burlaban de él constantemente. Los cuales también se burlaban, y mucho según parece, de su nombre, motivo por el cual, pues bueno, como ya sabéis, unos años después decidiría cambiarlo. Esto hizo que el joven Napoleone se refugiase en la lectura. Allí devoraría los clásicos, y también se leyó los libros de otros ilustrados franceses como Voltaire, Rousseau o Racine, algo que hizo que empezase a conocer y también a creer en los ideales ilustrados de la Revolución Francesa. Estudiaría en la escuela militar y se graduó como teniente segundo de artillería. Sirvió en el ejército francés hasta el estallido de la Revolución Francesa. Cuando tuvo lugar la famosa toma de la Bastilla, a nuestro protagonista este hecho histórico no le pilló ni muchísimo menos cerca de París. Como ya os he dicho, Napoleón por entonces compartía muchos de los ideales de la Revolución, sobre todo por las críticas al anterior sistema absolutista, pero no compartía tanto sus métodos. Aún así, no dudó en adherirse a este nuevo movimiento y jurar lealtad, algo que para él podía suponer un gran impulso a su carrera. Y en un principio fue destinado a Auxanne, por orden del barón Dutel. Pero claro, por entonces, allá por el año 1791, el rey y su familia, como ya sabéis, habían sido detenidos tratando de huir de Francia, motivo por el cual fueron encarcelados y estallaron las guerras revolucionarias dentro de la misma Francia. Que bueno, que eran algo así como una contrarrevolución, la cual tendría un foco muy importante en el sur del país. Y es en este momento cuando nuestro protagonista de hoy tuvo su gran momento. Y es que tras el paso de Luis XVI por la guillotina, en 1793, los realistas franceses, apoyados por una escuadra anglo-española, sitiaron Toulon, al sur de Francia. La intención de los realistas no era otra que la de proclamar como nuevo rey al joven Luis XVII. Pero este sería el primer gran momento de nuestro protagonista de hoy. Al mando de la artillería tuvo un papel fundamental durante la batalla, de la que obviamente y tras 3 meses de combates salieron victoriosos. Su gran actuación le valdría su ascenso a general de brigada. Esta no sería ni muchísimo menos la única insurrección contra el nuevo poder establecido en Francia que tuvo lugar dentro del país. De hecho, si en Toulon fue su primer gran momento, la defensa del Palacio de las Tullerías sería su consagración, ya que en 1795 no dudó en colocar cañones en las mismas calles de París. Y justo en ese mismo año Napoleón conoció a la que sería su primera mujer, Josefina.
una historia de amor que, como ya sabéis, nos ha dado pues para llenar pues todo este cuarto y que, bueno, yo creo que merecería su propio vídeo aparte. Y que, según tengo entendido, va a ser una de las tramas principales de la película, pero bueno, como ya sabéis, prefiero no adelantar acontecimientos. Pero claro, los problemas de Francia en este momento venían sobre todo desde fuera. Ya habían restaurado la alianza con España, quien por entonces era aliada de la Francia del Directorio. Pero en el norte de Italia tenía dos enemigos que le tenían muchas ganas. Por un lado, Francisco II de Austria, sobrino de la ejecutada María Antonieta, y por otro, Amadeo III del con unos 38.000 hombres bajo su mando que estaban mal vestidos y también mal alimentados, pero que le eran muy leales, Napoleón partió desde Niza y tras una serie de victorias en el norte de la península itálica, obligó a Amadeo a firmar el armisticio de Cherasco. Tras esto también lograría la victoria en Lodi y antes de ir a por Austria realizó una serie de rápidas y victoriosas campañas contra las fuerzas del Papa. Después de esto, y con sus tropas habiendo cosechado cierta riqueza, derrotó a los austríacos en Lonato, Castiglione y Arcola, entre muchos otros. Pero cuando se iba a dirigir hacia Viena, el Directorio le obligó a hacer frente a los ejércitos del Papa, a quien no tardaría en derrotar nuevamente. Tras esto continuaría su camino hacia Viena, y tras tomar la ciudad de Loewen, al rey Francisco no le quedó otra que firmar el Tratado de Paz de la misma ciudad de Loewen en el año 1797, por el cual Austria debía de abandonar Milán y poner fin a 5 años de guerra entre Austria y Francia. Tras esto, Napoleón ya era un hombre con gran fama, no solamente en Francia, sino que prácticamente todas las cortes europeas conocían su nombre. Algo que al Directorio francés no le terminaba de convencer, sobre todo porque lo veían como una posible amenaza para la joven República Francesa. Así que decidieron mantenerlo lo más ocupado posible. Así que no se les ocurrió otra cosa que ponerle al frente del ejército que iba a ir a luchar contra uno de los países más poderosos que quedaba en su contra, Inglaterra. Napoleón comenzaría a preparar el asalto a la isla inglesa, pero no tardó en darse cuenta que era una empresa muy complicada. No solamente por las dificultades geográficas y climatológicas, sino también porque la Armada francesa no podía ni de lejos competir con la británica. Es entonces cuando Napoleón decide desechar este plan y concebir otro bastante más inteligente, que era el de golpear la economía inglesa tomando Egipto. Que bueno, a ver, por entonces este país formaba parte del Imperio Otomano, pero era parte importante de una ruta comercial para los ingleses. A esta expedición militar se le uniría otra científica, deseosa de ir a conocer Egipto. En junio de 1798 la escuadra partió, y antes de llegar a su destino hizo una parada en la isla de Malta, un punto estratégico fundamental. Allí, tras una serie de bombardeos desde sus buques, rindieron rápidamente la isla, y al gran maestre no le quedó otra que cedérsela a Francia. En julio de ese mismo año, Napoleón desembarcaría finalmente en Alejandría, donde apenas tuvo oposición. Rápidamente se puso en dirección al Cairo, donde tras una larga y dura marcha tendrá lugar la famosa Batalla de las Pirámides, en la que sus fuerzas se enfrentarán a los mamelucos de Murad Bey. Aquí, pese a que los mamelucos cargaron con mucha valentía contra los ejércitos franceses, pues como que apenas pudieron hacer nada contra la artillería de Napoleón. En esta batalla, Francia tendría el control del Cairo y de todo el Bajo Egipto, pero a muchos kilómetros de donde estaba el corso ocurrió algo que él mismo no se esperaba. Y es que la flota del almirante Nelson, que por entonces patrullaba el Mediterráneo, descubrió la posición de la flota francesa. Y no tardaría en entrar en batalla, destruyendo a más de la mitad de su flota y también acabando con la vida del almirante al mando, François Brueys. Esta batalla, que fue conocida como la Batalla del Nilo o la de Abukir, no solo es que dejase atrapado a Napoleón en Egipto, sino que aún por encima provocó que la población local, que había observado su derrota, se rebelase contra él. Napoleón, al tanto de estas noticias, volvió rápidamente hacia la zona en rebeldía, la cual no tardó en aplacar. Pero esta vez no tuvo piedad alguna contra los rebeldes y mandó ejecutar a miles de civiles. Tras esto continuó su campaña venciendo en ciudades como El Aris o Jaffa, en donde por cierto desató una represión brutal. Pero tras esto, y tras no poder hacerse con la ciudad de Acre, decide volver a su base en Egipto. Es entonces cuando a nuestro protagonista de hoy le llegan noticias de París. Y es que por entonces al Directorio las cosas no le iban muy bien. Estaban perdiendo batallas ante las fuerzas de la Segunda Coalición, y los casos de corrupción se acumulaban. Y por supuesto también la situación económica empeoraba cada día.
En noviembre de 1799, Napoleón dio el golpe de estado contra el Directorio, el cual fue conocido como el golpe del 18 de Brumario, por el cual Joseph Sykes, Roger Ducos y el propio Napoleón pasaron a ser cónsules de la República. Pero esto no terminaría aquí. En diciembre de ese mismo año redactaría una nueva constitución en la cual amnistiaba a los nobles exiliados, establecía la censura de prensa y persiguió a los radicales. Además, que el propio Napoleón era nombrado primer cónsul. Sus intenciones iniciales no eran otras que las de restablecer el orden en Francia, pero tras esto se trasladaría al Palacio de las Tullerías en Francia, y en 1802 se hizo nombrar cónsul vitalicio. Pero como bien sabéis, la ambición de Napoleón no se quedó solamente ahí. En el año 1804, Napoleón se hizo coronar emperador de todos los franceses, en la mismísima Catedral de Notre Dame y en presencia del propio Papa. Y si en 1804 se coronaba emperador, en 1805 se coronaba en Milán rey de Italia. En Europa se forma la tercera coalición para hacerle frente, la cual estaría formada por Inglaterra, Austria, Rusia, Suecia y el Reino de Nápoles. En el mes de octubre tendría lugar un sonado revés para el emperador, ya que Inglaterra derrotaría a la escuadra franco-española en la conocida batalla de Trafalgar. Pero la alegría por esta derrota no le duró demasiado a la coalición, ya que en diciembre de ese mismo año Napoleón obtendría la que fue sin duda su gran victoria, Austerlitz. En ella, siendo superados en número, obtuvieron la victoria frente a las fuerzas combinadas del Imperio austríaco y ruso. Esta batalla, que hoy en día es estudiada en las academias militares, provocó la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico. Austria firmó la paz y la tercera coalición quedó disuelta. En el lugar del Sacro Imperio Romano Germánico se formó la Confederación del Rin, unos estados afines a Napoleón, y allí colocaría a varios de sus hermanos en el trono. Pero todavía quedaban un par de enemigos. Rusia, que tras la batalla de Austerlitz había aceptado ciertas exigencias de Napoleón, y sobre todo Inglaterra, a la que el corso seguía sin poder hacer frente por mar. Es por ello que decretó un bloqueo comercial contra la isla británica, es decir, que nadie de toda Europa podía comerciar con los ingleses. Pero es en este entonces, cuando estaba en la cima de su poder, cuando cometería dos errores que le terminarían costando su cargo. El primero de ellos comenzaría a cometerlo a finales de 1807, cuando viendo que Portugal se negaba a acatar la orden de no comerciar con Inglaterra, decidió invadir el país luso, no sin antes ocupar España mediante el famoso Tratado de Fontainebleau. Como ya os comenté en el vídeo de la Guerra de la Independencia Española, al contrario de lo que el rey de España pensaba, las tropas de Napoleón no estaban de paso, sino que habían venido para quedarse. Algo que, como ya imaginaréis, hizo que la popularidad del ministro Godoy cayese todavía más y creciesen las tensiones dentro del país, entre los partidarios del príncipe Fernando y su padre, el rey Carlos. Como ya sabéis, esto fue visto con una mezcla de asombro y rabia por parte de la población, que veía cómo los soldados franceses ocupaban sin resistencia las principales ciudades de España. No me voy a enrollar mucho en este tema porque, bueno, como ya sabéis, tengo un vídeo en el canal en exclusiva hablando sobre la Guerra de Independencia Española. Pero bueno, resumiendo. En mayo de 1808, las juntas provinciales españolas, en ausencia de los monarcas, le declararon la guerra a los franceses, y estos estoy seguro de que en un principio no se esperaban ni muchísimo menos de que esta guerra fuera a ser tan costosa y sobre todo con tantísimas bajas. Como bien sabéis, durante esta guerra también tuvo lugar la primera gran derrota de Napoleón a campo abierto en la batalla de Bailén, noticia que corrió como la pólvora por toda Europa, algo que hizo que Napoleón fuera personalmente a España a dirigir la campaña. Para 1810 la situación de Napoleón era ya muy complicada. Se divorció de Josefina y se casó con María Luisa de Austria, la que era hija de su antiguo rival Francisco de Austria. De ese matrimonio nacería su único hijo, Napoleón II. Pero volviendo a su otro error, para entonces el zar Alejandro I de Rusia, que tras la batalla de Austerlitz, como ya os he comentado, había acatado la orden de no comerciar con Inglaterra, perdiendo con ello miles de empleos, decidió desoír dicha orden y volver a comerciar con los ingleses, algo que desataría la ira de Napoleón. Y digo esto porque para la invasión a Rusia, el corso reunió a un ejército gigantesco. Se habla de 500.000 de hombres, los cuales reunió en la frontera polaca. Pero cuando esta gigantesca fuerza cruzó el río Niemen, se encontraron una campaña que seguramente no esperaban.
Los rusos apenas ofrecían resistencia y se retiraban hacia el interior del país. Esto obligaría a Napoleón a alargar sus líneas de suministro, exponiendo a sus hombres al hambre, a la infernal climatología rusa y a las largas marchas por el gigantesco país. A su paso, los rusos practicaban la política de la tierra quemada, acabando con pastos, graneros y dejando inservibles los pozos para que los franceses no se pudieran abastecer. Aún así, estos, que habían sufrido muchísimas bajas, antes de tener su primer gran combate, lograron una gran victoria en Smolensk, tras 7 semanas de campaña. Posteriormente incluso llegarían hasta Moscú, pero el desgaste de las fuerzas napoleónicas fue tal que el emperador decidió desistir de la invasión. Poco después, las fuerzas de Napoleón fueron derrotadas en la famosa batalla de Leipzig, un enfrentamiento que en cuanto a número de tropas fue el mayor que había visto la humanidad hasta entonces. De hecho, este no se lograría superar hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, como un siglo después. Tras esto, y con sus tropas muriendo cada día en la península ibérica, también desistió de la ocupación en España, reconociendo a Fernando VII como rey en detrimento de su hermano José. Años después, Napoleón diría sobre la Guerra de Independencia lo siguiente: Los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor. Enfoqué mal el asunto ese. La inmoralidad debió resultar demasiado patente. La injusticia demasiado cínica. Y todo ello harto malo, puesto que he sucumbido. Tras la campaña rusa, París no tardó en caer, y Napoleón sería exiliado a la isla de Elba. El antiguo régimen se restauró en Francia, reconociendo a Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, como nuevo rey. Tras el Congreso de Viena celebrado entre los años 1814 y 1815, la situación volvió a como había sido todo antes de las guerras napoleónicas, incluyendo por supuesto las antiguas fronteras del país galo. Pero en el año 1815 una noticia sacudió todas las cortes europeas. Napoleón había escapado de Elba y estaba de nuevo camino de París, al frente de otro poderoso ejército. Pero esta vez enfrente tendría un viejo conocido, Sir Arthur Wellesley, un hombre que ya había sido muy importante combatiendo contra los franceses en España. Le hizo frente cerca de un pueblo llamado Waterloo, en la actual Bélgica. Allí, al mando de fuerzas británicas, holandesas y germanas, el duque de Wellington le propinó a Napoleón la que sería su derrota definitiva. A Napoleón esta vez no le quedó otra que aceptar su derrota y su posterior exilio a una isla británica situada al sur del Océano Atlántico llamada Santa Helena. Allí pasaría los 6 últimos años de su vida, muriendo en el año 1821. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.